Dakota 670 Lima Charlie Kilo Alpha Bravo 1 ¿Sí? Perfecto, bueno. Entonces, Sí. pues entrando en el tema de propagación, vamos a definir en primer lugar de qué se trata eso. Muchos de nosotros aquí presentes ya somos radioaficionados viejos, pero pues todavía tenemos algunos colegas que son novatos o actualmente la categoría se denomina técnicos y también tenemos colegas aspirantes y en honor pues a ese conocimiento que les debemos entregar a ustedes, que tiene que ser lo más pegado a la verdad posible, vamos a hacer algunas aclaraciones de una u otra charla que se dieron en ocasiones anteriores y en que un poquito nos falló llegar hacia la verdad. ¿Qué es la propagación, mis amigos? La propagación es el comportamiento de las ondas de radio, o sea, de las ondas electromagnéticas, cuando se trasladan por el espacio, desde que salen de nuestra antena hasta que viajan y hasta que llegan a su destino en la estación de nuestro interlocutor, que quién sabe en dónde nos pueden estar escuchando. Se transmiten, reciben o propagan desde un punto sobre la Tierra a otro, hacia la atmósfera o también hacia el espacio. Entonces a esto le denominamos propagación, la forma en que viajan nuestras ondas electromagnéticas, nuestras ondas de radio, a través de, nosotros normalmente en el coloquio de radioaficionados decimos en el éter, ¿no es cierto? Pero realmente pues a través de la atmósfera. Bueno, en primer lugar pues vamos a revisar qué tipos de ondas se pueden determinar después de que la energía de radiofrecuencia sale de nuestro transmisor, sale de nuestra antena. Pues ahí tenemos un pequeño dibujo en el que se pueden observar dos tipos de ondas. La onda directa, que viaja de una antena a otra, y también una onda reflejada que puede reflejarse o puede también refractarse en una u otra superficie. A esta se le denominaría onda reflejada. Desde que sale de la antena hasta que topa el obstáculo sería una onda directa, pero de ahí en adelante ya es una onda reflejada. Tenemos a la izquierda T, el transmisor, a la derecha R, el receptor. También si ponemos un poquito a clasificar las ondas electromagnéticas, pues vamos a ver estos tipos de ondas que tenemos aquí. Miren ustedes, tenemos una onda terrestre que viaja siguiendo la curvatura de la Tierra, y también tenemos ondas espaciales, que son las que salen de la antena hacia arriba, hacia el espacio. Como vamos a ver más adelante, pues cuando se trata de comunicaciones en HF, estas ondas encontrarán un obstáculo en la atmósfera superior y regresarán. Pero cuando se trata de VHF o UHF o frecuencias más altas, estas ondas pues salen de la atmósfera y se pierden, como dice el dibujo animado, en el infinito y más allá. Y aquí tenemos una representación de lo que sería lo que les acabo de hablar, ¿no es cierto? Tenemos arriba un espejo, que es la alta atmósfera, que nos permite reflejar una onda que sale de nuestra antena hacia el espacio. Si esta onda es en HF, si las condiciones son adecuadas, regresan con un rebote en el espacio, regresan nuevamente hacia el globo terrestre. Bueno, ¿cuál es el medio por el que se propaga nuestras ondas de radio? Pues no es otro que la atmósfera. Desde el punto de vista meramente físico, en la atmósfera se pueden encontrar las capas que ustedes ven ahí. La troposfera, o también se dice troposfera, está aceptado, ¿no es cierto? La estratosfera o estratosfera, la mesósfera o mesosfera, la termósfera o termosfera y la exosfera.
esta es, digo, una clasificación meramente desde el punto de vista físico, debido a que, por ejemplo, en la parte baja se suceden los fenómenos meteorológicos, hasta los 12 kilómetros de altitud más o menos, ¿no? Y bueno, ahí tienen ustedes, pues en esta pequeña infografía, alguna información muy, muy interesante. Noten ustedes que aquí en la mesósfera, alrededor de los 80 kilómetros de altitud, dice inicio de la ionosfera. Si bien es cierto, la ionosfera no forma parte de esta división de la atmósfera, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de propagación de las ondas, se considera una capa aparte y todavía más dividida en varias subcapas. Y en la parte más alta todavía, alrededor de los 500 kilómetros, se producen estas lucecitas hermosas, dicen que son pues en los polos tanto norte como sur, que también son formas de propagación de nuestras ondas electromagnéticas, la propagación por auroras polares, aurora boreal al norte y aurora austral al sur. Bueno, esta primera capa, la troposfera o troposfera, como ustedes la ven, pues aquí dice el Monte Everest está hasta 8 kilómetros de altitud, la troposfera se extiende hasta los 12 kilómetros, aquí vuelan los aviones a reacción, ahí encontramos las nubes y la mayor parte de fenómenos meteorológicos, es decir, los vientos, las nubes, las lluvias, etcétera, ¿no? Los contaminantes, acá están los globos tripulados. Esta troposfera se extiende desde los 300 metros de altura hasta los 10 kilómetros. Es en donde suceden los fenómenos meteorológicos, las nubes, los vientos, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Ahí hemos puesto una palabrita más o menos interesante que es el ducting, que quiere decir más o menos la traducción al cristiano, el entubado o el entubamiento o la conducción, algo así por el estilo. Hay ocasiones en que estas nubes se ordenan de tal manera, o las capas de aire frío y de aire caliente se ordenan de tal manera que van formando tubos y que son capaces de conducir las ondas electromagnéticas a través de ellos. Estos fenómenos de propagación generalmente digo, se los puede encontrar en VHF, tal vez muy poco en UHF, pero en el corto trayecto que tenemos en la radioafición desde aproximadamente el año 1986-87, hemos escuchado algunas cosas bastante simpáticas. Digo, desde el 87 con micrófono. Mi licencia salió un poquito más tarde. El resto del tiempo fuimos, como decíamos, por la frecuencia, ¿no? Con el ojo derecho tapado. Entonces, recuerdo, mis amigos, que algún momento comenzaron a ingresar estaciones de Panamá. No recuerdo bien si fue la frecuencia del Quito Radio Club o en ese tiempo del Pichincha Radio Club. No recuerdo a cuál de las dos. Si alguno de los colegas de aquí presentes lo recuerda, pues ya me hará el apunte, por favor. Y comenzaron a abrir la repetidora de Quito, que se encontraba en el cerro, en el Pichincha, estaciones de Panamá en VHF, estaciones en 2 metros. Algo hasta cierto punto increíble, ¿no? Y duró una buena temporada esa situación hasta que finalmente esa forma de propagación desapareció. Probablemente después de algún tiempo puede haberse vuelto a escuchar esta situación, pero no he oído a otros colegas que hayan comentado esta situación. Pero bueno, en la charla de hoy, pues básicamente lo que estaremos hablando o lo que vamos a comentar es acerca de la propagación en HF, en High Frequency. Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan de esta tablita que les presenté en la primera presentación en que decía cuáles son las bandas de aficionado que tenemos aprobadas en el país? Entonces hemos dicho que en la troposfera se propaga VHF y probablemente un poco de UHF, que son estas que están aquí, ¿no es cierto? VHF, muy altas frecuencias, banda de 6 metros, que es un poquito especial, comparte las formas de propagación tanto de VHF como de arriba de HF, la banda de 2 metros y la banda de 1,25 metros o 1.25 o banda de 220, como le conocemos por la frecuencia. Como dije, VHF o UHF no es
al momento objeto de esta charla, pero sí HF, High Frequency. El principal medio de propagación de las ondas dijimos que es la atmósfera, y más específicamente en cuanto se refiere a High Frequency, a HF, es la ionosfera. ¿Qué es la ionosfera? Ya le vimos que ahí en la clasificación física prácticamente no se le identifica, sino con unas letritas pequeñas que se encontraba en la mesósfera, pero para nosotros como radioaficionados, como experimentadores de las ondas electromagnéticas y su propagación, es muy importante. La ionosfera, dice, es un conjunto de zonas por encima de los 15 kilómetros y ocupa desde los 60 hasta los 600 kilómetros de altura, en las que el aire está ionizado y es un buen conductor de electricidad. Esto sucede porque hay una gran cantidad de iones y electrones libres en esta zona, lo que influye en gran medida sobre la propagación de ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto de ionizado, colegas? Ustedes saben pues que... ¿Había alguna pregunta? No se olviden de los micrófonos, amigos. ¿Qué quiere decir esto de ionizado? Vamos a suponer que tenemos un vaso de agua y le colocamos una cucharada de sal. El momento que la sal entra en contacto con el agua se disuelve y no se mantiene como sal en el agua. Se mantiene como iones cloro cargados negativamente, iones sodio cargados positivamente. Es decir, que tienen un electrón de más o un electrón de menos. Son reactivos. En la ionosfera sucede igual. Existen iones y cuando un fotón les topa, les activa, entran en actividad, les excita y se vuelven prácticamente conductores de la corriente eléctrica. Entonces, dependiendo de la cantidad de rayos solares, de la cantidad de radiación que emita el sol, pues van a haber más o menos iones en esta capa que se denomina la ionosfera. Así a breves rasgos vamos a ver más adelante las subcapas que están manifiestas pues aquí en la columna de la derecha. Dice, las capas en que se subdivide la ionosfera son la capa D, que es la capa más baja, la capa E, la siguiente, capa F1 y F2. Estas dos últimas solamente existen durante el día y durante la noche se recombinan, se unen formando una sola capa que la denominamos la capa F. Y esta es la forma de propagación de nuestras ondas electromagnéticas, de nuestras bandas de high frequency, de HF. Entonces, pues como nos quedó corto el tiempo la vez anterior, vamos a decir ahora que las bandas de HF pues son las bandas decamétricas comprendidas entre las longitudes de onda de 80 metros, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12 metros y 10 metros. Les dije anteriormente que esta siguiente banda, la banda de 6 metros, algo también se propaga a través de la alta atmósfera, pero esa es cuestión ya para otra conferencia que vendrá probablemente más adelante cuando se hable de propagación en VHF. Entonces, pues nuestros radios multibandas generalmente tienen la mayor parte de estas frecuencias. Si son un poquito más antiguos, pues tendrán solamente 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Y las bandas aprobadas tanto en 1979 como esta banda de 60 metros, que aquí en el país se aprobó, me parece que en el 2015, si mal no recuerdo, si estás aquí, Mauricio, cuando hicimos la primera prueba, es de reciente adquisición y solamente permitido operar con 25 vatios. Entonces, sí, Freddy. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, aprovechando que no lo pudimos ver a profundidad este cuadrito, pues hago ese recuento en este momento. Entonces, si revisamos un poquito más a fondo la propagación en HF, vamos a encontrar lo siguiente. Decíamos que las capas de la atmósfera, de la ionosfera, perdón, son la capa D, la E y la capa F, que se divide en F1
y F2. Vamos a ver, la capa D es la capa más próxima a la troposfera y oscila entre los 20 y los 80 kilómetros. Su valor promedio está alrededor de los 70 kilómetros de altitud. En esta capa la ionización no es muy grande, es más bien pequeña. Produce o es producida solamente de las radiaciones solares más intensas. Esto significa que en la práctica existe solo durante el día, que es cuando el Sol irradia la mayor cantidad de energía sobre la superficie de la Tierra. En cambio, durante la noche, esta capa D apenas existe y realmente no tiene una utilidad práctica grande. Su importancia es muy escasa porque como queda a alturas muy bajas, como vieron ustedes en el gráfico anterior, prácticamente cubre la misma distancia con las ondas directas, con las ondas propagadas de pronto por la troposfera. La capa E... Información, Freddy. Jorgito. Micrófono. Ahí me escuchas, Freddy. Ahí sí, Jorginho, ahí sí. Sigue nomás, por La favor. acotación era que la banda de 60 metros ya estuvo hace mucho tiempo utilizando en estamentos militares. Especialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana trabajaba de 5.500 a 6.000, con mucho éxito. Esta información únicamente. Y lo de la de Panamá fue con el Quito Radio Club, la repetidora 146.940. Claro que sí. Ajá. En el Pichincha. Nada más, Freddy. Exacto. No me acordaba en ese momento. Yo le utilizaba más la del Pichincha Radio Club. Tenía algunos amigos ahí y solíamos cursar un par de QSOs con los colegas. Sí, pero coincidencialmente, pues estuve pasando una temporada en Quito y recuerdo muy claramente esa situación. Gracias, Jorginho. Sí, yo me refería a la aprobación como banda de radioaficionados en el último Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias que fue aprobado en el 2017, es que se nos atribuye también a nosotros como radioaficionados un segmento pequeñito de esta banda, pero muy importante para la experimentación a nivel nacional y parece que nos está dando muy buenos resultados. Gracias, Jorgito, por la información. Te agradezco mucho. Siempre es bueno recurrir a los demás colegas pues en los datos que uno no recuerda muy bien. Entonces, decíamos que la capa E está por encima de los 80 y hasta 140 kilómetros, con un valor promedio de 100 kilómetros. Esta capa E permite devolver las ondas electromagnéticas, ya vamos a ver más adelantito cómo se devuelven, ¿no es cierto?, hasta una distancia de 2.000 kilómetros del punto de origen. La máxima propagación a través de esta capa E tiene lugar durante el día, pero no desaparece totalmente durante la noche, si bien entonces reduce en gran parte su influencia. Esta capa es importante a efectos prácticos de conducción de ondas medias. Y llegamos a la capa F, prácticamente la que nos ayuda en la propagación de muchas de las longitudes de ondas de las bandas de HF. Esta capa, dice, es la que utiliza la onda corta en sus desplazamientos a larga distancia. Lo he puesto en rojo debido a la importancia que tenemos en este dato. La capa F, que es la más importante para nosotros, tiene alturas medias que van entre los 200 y los 400 kilómetros. Las capas D y E casi desaparecen durante la noche, dijimos anteriormente, especialmente la primera, la D, pero no sucede lo mismo con la E, ya que la diferencia entre el día y la noche o entre estaciones afectan solamente en un cambio de su espesor, en un cambio también en la densidad de los iones presentes y en la altura con respecto a la Tierra. Durante las horas de sol, la capa F se subdivide en otras dos capas, denominadas F1 y F2. La capa inferior, como ven ustedes aquí en el gráfico, la capa inferior, que es la F1, esta de aquí, se mueve entre los 140 y los 250 kilómetros de altura
durante el día y durante la noche se eleva hasta unirse con la capa F2. También influye las estaciones. Según en la estación en la que nos encontremos, pues se va a recibir más o menos directamente la radiación solar. Acuérdense ustedes que la Tierra, además de girar, tiene el cabeceo como un trompo, como una peonza. Entonces, esto también implica una variación. Aunque la capa F también varía su altura, siempre queda por encima de la capa E. Y al final del día, durante la noche, nuevamente se recombinan estas dos capas para formar la capa F. Aquí tenemos a la derecha el gráfico, en donde podemos visualizar la capa D, su altura, esta es la altura en kilómetros, la capa E y lo que habíamos dicho, ¿no? La capa F, su altura, y que durante la noche sube y se recombina con la capa F, la F1 con la F2 y forma una sola capa que sería la capa F. Vamos a ver aquí. Miren ustedes, ahí tenemos también un gráfico en que dice las zonas de baja ionización refractan la trayectoria de los rayos, pero una alta densidad provoca la reflexión de las ondas. Primero comprendamos qué quieren decir estos dos fenómenos, el fenómeno de refracción y el fenómeno de reflexión. El fenómeno de refracción quiere decir que al haz incidente o al rayo incidente solamente le cambia la dirección. Imaginémonos que estamos metiendo un esfero o una cuchara en un vaso de agua. ¿Y qué es lo que vemos de afuera? Como que la cuchara se dobla, ¿no es cierto? A este fenómeno le denominamos el fenómeno de refracción. Mientras que el fenómeno de reflexión es el que tenemos al mirarnos en un espejo. Vemos exactamente la misma imagen al revés, ¿no es cierto? Debido a que el rayo fue hasta el espejo y volvió con un ángulo exactamente igual que el incidente. Entonces, las zonas de baja ionización refractan, es decir, doblan la trayectoria de los rayos, pero una alta densidad, como está en la capa de arriba, zona de reflexión, es la que provoca, digamos, el rebote de las ondas. A la derecha nos dice, la figura representa de forma simbólica la trayectoria seguida por una onda electromagnética. Al salir de la antena emisora hacia el espacio, atraviesa la troposfera, la zona baja de la atmósfera, siguiendo una trayectoria rectilínea, y al llegar a la zona de baja ionización de la ionosfera, sufre una refracción que será más o menos acusada según la frecuencia, según el ángulo de incidencia, según la cantidad de ionización, etcétera, para seguir una trayectoria curva que propicia la reflexión de la onda cuando llega a la zona de máxima densidad de la capa, obligándola a seguir una trayectoria descendente que puede retornar a la Tierra. Entonces, pues ahí hablamos de una onda reflejada. Ahí es cuando estamos comentando de la reflexión ionosférica. Y la reflexión ionosférica, pues, es básicamente esto, ¿no es cierto? Miren ustedes, amigos, tenemos una onda emitida en rojo hacia la ionosfera, en donde rebota y baja. Entonces se refleja con un ángulo exactamente igual al ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Si este es el ángulo de incidencia, digamos en este caso, unos 30 grados, el ángulo de rebote va a ser también unos 30 grados y nos determinará una distancia desde este rojo hasta la flecha roja, una distancia D cualquiera. Pero ¿qué sucede si esta torre que tenemos aquí dibujada, en vez de lanzarnos la onda hacia arriba, nos la envía un poquito más hacia el horizonte? Nos la envía con una ligera inclinación sobre la horizontal, como se ve aquí, ¿no es cierto? La distancia de salto o la skip distance va a ser mucho más larga. Vamos a tener probablemente mucho más alcance. Es por eso que cuando nosotros estamos diseñando una antena, debemos definir para qué necesitamos esa antena. Yo necesito que mi dipolo esté horizontal o necesito que mi dipolo esté en B invertida para poder tener un rebote corto, para poder hablar con mis amigos de la zona HC, para poder participar de las labores de la cadena HC. Entonces, pues diseñaré una antena que tenga un alto ángulo de incidencia, un alto ángulo de salida, digamos así, ¿no es cierto? Unos 70, unos 80 grados. Con esto
cubriría pues el territorio ecuatoriano. Pero hay colegas como doña Lilian Viteri, como don Roberto Camacho, como muchos de los que estamos aquí, que nos gusta mucho, mucho, mucho el de X. El de X quiere decir poder contactar con estaciones desconocidas, lo más lejanas posibles probablemente, o de algunos países que sean difíciles de cazar. Entonces, ahí yo necesitaré una antena que tenga un ángulo bajo de disparo, es decir, de 15, de 20, de 30 grados sobre el horizonte. Algo de esto comentó ya Alexei la semana anterior, y por lo tanto voy a tener un mayor ángulo de incidencia, y como decíamos, ¿no? Según el ángulo de incidencia es el ángulo de rebote, por lo tanto mi distancia de salto, mi skip distance, va a ser mucho mayor. Y a veces, pues, dependiendo de las condiciones, puede ser que no solamente nuestras ondas den un salto, sino que puede haber un multisalto bastante interesante y poder contactar con eso a nuestras antípodas, al otro lado del mundo. Y aquí se puede ver pues más o menos lo que hemos acabado de decir, ¿no? Si la emisión se realiza en un ángulo bastante grande sobre el nivel del suelo, sobre la línea de tierra, va a haber un salto pequeño, y para alcanzar la distancia de esta estación A a esta estación B, van a ser necesarios 1, 2, tal vez 3 saltos. Por lo tanto, aquí la señal ya llegará atenuada. Pero si nuestro ángulo de disparo es bajo, si esta es la horizontal, la rosada, y la celeste es nuestro ángulo de disparo, solamente se necesitaría un salto, con lo que tendríamos menor atenuación el momento que nuestra onda llegue al receptor. Y aquí tenemos otro dibujito de cómo está la ionosfera durante el día y cómo está la ionosfera durante la noche. Podemos ver es tomado del portugués, dice, ¿no? La camada D, que sería nuestra capa D, capa E, capa F1, F2 durante el día, y durante la noche esta capa F1 y F2 que se juntan y producen un maravilloso espejo. ¿Qué es eso de ahí, amigos? Como está al revés, a lo mejor no lo ven bien, ¿no? Pero no es otra cosa que un colador. Entonces, o sombrero de algún alemán, dice, ¿no? Un casco de soldado alemán. No, pero ese es un colador que simplemente lo que hemos hecho es dar la vuelta. Así como el colador tiene o puede tener diferentes tamaños del agujero, ¿no es cierto?, por el que puede pasar probablemente azúcar impalpable, probablemente azúcar, después sal, y después llegamos a tamices con un mesh mucho más grande. Asimismo, la atmósfera depende de la cantidad de iones que tengas para poder dejar pasar o reflejar una u otra longitud de onda. Si la ionización está bastante larga, las ondas de más pequeña longitud de onda simplemente atravesarán, pero las ondas de más larga longitud serán las que reboten. Entonces, como ven ustedes, todo depende de la ionización. ¿Y quién produce esa ionización? Ningún otro sino nuestro astro rey. Y aquí tenemos un gráfico, amigos. Voy controlándome el tiempo también un poquito, 19:35, en donde podemos observar cómo van evolucionando el número de manchas solares, y de acuerdo a esta evolución, pues es que los científicos han determinado que un ciclo solar dura aproximadamente 11 años, ¿no? Por eso a los colegas que en días anteriores me desearon feliz cumpleaños, pues yo les decía, solamente es un 11avo más de ciclo solar, como buen radioaficionado. Entonces ustedes pueden ver aquí, colegas, que existen zonas con alta cantidad de manchas solares, 250, 275, casi 300 manchas solares en 1958, 57 probablemente, y zonas con más baja o con menor número de menor número de manchas solares. Por ejemplo, aquí estamos entre 0, 10 manchas solares. Y como ven ustedes, esto es un sube y baja, ¿no es cierto? Es una montaña rusa que se repite cada
11 años, ¿no? Se repite cada 11 años. Y desde la época de los 50 hasta la época en la que nos encontramos ahorita, vemos que hay un descenso, incluso en el pico alto de manchas solares. Este último ciclo solar fue muy malo para los radioaficionados, pues en la cúspide del ciclo solar hemos tenido alrededor de 100 manchas solares, comparado con 1950, 1955, que hemos tenido alrededor de 250, 280, 300 manchas solares. ¿Sí? Como pueden ver ustedes aquí al final del gráfico, pues en el 2020, amigos, estamos en la parte más baja de la, de la actividad solar, y por eso es que nuestros colegas que ahorita acaban de venir de Cadena HC dicen, no se oye ni el ruido de la mosca, no hay propagación, hay muy baja propagación. Claro que sí, estamos justamente en la parte más baja del ciclo solar. Esperemos que este año ya comencemos nuevamente a subir y podamos hacer las maravillas de DX a las que estamos acostumbrados. Dice, número de manchas solares normalmente abreviado como SSN. Un número alto de manchas solares indica un alto grado de radiación ionizante proveniente del Sol, lo que mejora la habilidad de la ionosfera de refractar las señales de HF. El número de manchas solares puede variar de 0 a más de 200 durante el máximo del ciclo solar de 11 años. Creo que lo explicamos ya con bastante claridad este concepto. Entonces, dependiendo de la radiación solar, pues aquí en la Tierra, los científicos estudiosos del Sol pues han establecido algunos índices, algunos valores que han logrado, que logran medir y que logran correlacionar con lo que está sucediendo con la propagación de radio. Entonces, ustedes en las páginas de radioaficionados probablemente van a encontrar cuadritos como estos. En el blog mío también lo he puesto, no sé si este completo o solamente la parte de arriba, en la que nos da información muy interesante, muy importante que debemos aprender a revisar y a correlacionar con lo que está sucediendo con las condiciones electromagnéticas en la actualidad. Vamos a ver, SFI dice, aquí en la primera línea, dice SFI 2.67. Vamos a ver qué significa este SFI. El SFI es el flujo solar, el flujo medido. El Sol también emite ondas electromagnéticas, también emite ondas de radio en una frecuencia aproximada de 2800 MHz, es decir, en 10.7 centímetros. Entonces, este índice, este SFI, lo que hace es medir esas señales de radio originadas en el Sol. Una mayor radiación de radio del Sol significa una mayor ionización y va en paralelo con el número de manchas solares. El flujo solar varía desde 60, cuando no hay ninguna mancha solar, hasta 300, cuando estamos en la cúspide del ciclo solar. Como ven ustedes, desde 60, cuando no hay ninguna mancha solar. Este dato es de hoy, 7 de julio del 2020. Y tenemos apenas un SFI de 67, que equivaldría a decir una, tal vez dos manchas solares o probablemente ninguna. El otro índice que tenemos aquí dice K igual a 1. ¿Qué es esto de K? Hay, bueno, este índice K se subdivide, pero así a breves rasgos, perdón, se me pasó. Así a breves rasgos vamos a decir que el índice K reflejan las condiciones geomagnéticas, es decir, del campo magnético terrestre. Y su valor va de 0 a 9. Los valores más bajos significan una ionosfera quieta. Cuando K sube, se puede esperar que las condiciones en HF empeoren, particularmente en las regiones polares. En las bandas de VHF, un índice de K alto puede significar la posibilidad de una apertura por aurora. Miren ustedes, tenemos un K igual a 1 en este momento, ¿no? Y si K subiera, todavía tendríamos que esperar que las condiciones en HF sean peores. Y finalmente tenemos un índice A, que aquí lo tenemos A igual a 6. Vamos a ver qué nos dice del índice A. Dice, el índice A se deriva del índice K
pero está convertido a una escala lineal. Este índice K puede ir de 0 a 400, pero es extraño encontrarlo por encima de 100. Las lecturas más habituales de A estarán entre 4 y 50. Un valor inferior a 10 es muy deseable para comunicaciones en HF. Los valores más altos pueden significar que la ionosfera absorba demasiado a las ondas de radio, es decir, una tormenta magnética en la ionosfera. Entonces es bueno, en todo caso, es bueno que este índice A se encuentre bajo. Como habíamos visto arriba, el Sol determina la cantidad de ionización en la ionosfera. Entonces, pues, como el Sol no es, como la Tierra no recibe la misma cantidad de Sol, bueno, un punto determinado de la Tierra no recibe la misma cantidad de Sol a todas las horas del día, vamos a ver qué sucede de acuerdo a la hora del día. Vamos a ver, por ejemplo, yo utilizo este programa que se llama BOACAP, que es un programa de propagación de la voz de América, de Voice of America, por eso es BOA. Y aquí tenemos la propagación en 40 metros, en 7100 MHz. ¿Y a qué hora está? A las 0 horas UTC, es decir, a las 7 de la noche, hora ecuatoriana. Y con las condiciones actuales, pues con 100 vatios de potencia, más o menos tenemos esa cobertura. El siguiente cuadro, el siguiente gráfico, tenemos exactamente las mismas condiciones, pero lo que nos cambia aquí, vamos a ver qué es lo que nos cambia aquí, es la hora. Aquí en horas más tarde, pues tenemos mayor cobertura. Lo que está en rojo, vamos desde lo que está en azul. Aquí a la derecha tienen ustedes una escala del azul hacia el rojo. Y quiere decir esto, la probabilidad de contacto. Entonces tenemos una baja probabilidad de contacto, por ejemplo. Veamos en la de arriba, una baja probabilidad de contacto con Brasil, prácticamente nula con Argentina y Chile, y solamente alguna probabilidad de contacto más alta del 70, del 80%, probablemente del 90% dentro de lo que es del Ecuador hacia el norte, hacia Colombia. Debe ser porque yo lo generé con mi ubicación acá en el norte del país, en Ibarra. Y así sucesivamente, ¿no? Conforme van pasando las horas, pues va cambiando la propagación. Y también de acuerdo al modo de transmisión que estemos utilizando, vamos a ver que si bien la propagación es la misma, la cobertura por la calidad con la que han sido diseñados esos sistemas nuevos, llamémosles, ¿no? Esos sistemas digitales van a aprovechar mejor la propagación. Entonces, si nos ponemos a analizar realmente la propagación en 40 metros con un bajo ruido, sería esta de aquí, de la derecha, la última. Pero resulta que como utilizamos fonía, utilizamos banda lateral, no es muy eficiente con el ruido y vamos a obtener una baja audibilidad, como está acá en el primer mapa probablemente. Por eso le habíamos puesto inicialmente pues ¿y qué sucede con los modos digitales? Recalco y agradezco a HC3 Alfa Papa que me comentó un poco acerca de esta situación. Me dicen, no, la propagación es la misma, pero resulta que la forma en cómo utilizan la propagación, los diferentes modos en los que trabajamos, es lo que hace que lleguemos más o menos lejos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un análisis de lo que sucede con la fonía a la izquierda y los modos digitales a la derecha. A continuación van a ver ustedes unos mapas animados. Podrán darse cuenta aproximadamente de la hora por la trayectoria del Sol, como lo vamos a ver a continuación. Aquí les explico. A ver, me fui para el otro lado. Miren ustedes. Ahí tenemos qué es lo que sucede durante el día, tanto en fonía a la izquierda como en digitales a la derecha en la banda de los 80 metros.
En fonía podemos cubrir solamente probablemente hasta Centroamérica, mientras que en digitales miren ustedes cómo tenemos un mayor alcance con la misma propagación, con los mismos niveles de propagación. Y este ejercicio lo hemos hecho para 40 metros. Miren ustedes la trayectoria del Sol aquí, ¿sí? Ahí estamos pasando mediodía por Ecuador. Durante la tarde mejor propagación y durante la medianoche al momento. El amanecer al momento línea gris. Y eso es lo que sucede en 40 metros. Fonía a la izquierda, es decir, hablado, y modos digitales a la derecha. En 20 metros, tomando en cuenta que 20 metros se ha dicho siempre que es la banda reina de los radioaficionados porque permanece abierta muchas más horas, ¿no? Podemos hacer contactos durante la mañana, probablemente durante la tarde, especialmente pues cuando las condiciones de propagación son buenas, cuando tenemos buen número de manchas solares. Medianoche, amanecer, mediodía, tarde, en 20 metros. En fonía a la izquierda y en digitales a la derecha. Y en 10 metros, ¿qué sucede? Medianoche, amanecer, mediodía, y durante la tarde recién comienza a haber un poquito de propagación hasta las 6, 7 de la noche, en que nuevamente la propagación desaparece. Entonces, amigos, bandas de 80 metros, 40 metros, probablemente 60 metros también, mejores para operar durante la noche. 20 metros con alguna variación se podría operar durante el día y durante la noche. Y las bandas más altas, es decir, las bandas de 17, 12, 15, 10 metros, mayormente se las utiliza durante el día y especialmente durante la tarde. Como estamos en tiempo, tenemos todavía 10 minutitos. Con la finalidad de verificar en tiempo real cómo está la propagación, hay muchas herramientas en Internet. Hay muchas herramientas y muy interesantes. Por ejemplo, esta herramienta se denomina el pskreporter.info. Pueden ustedes, y al finalizar la presentación, tienen ustedes los enlaces para que la puedan revisar y vemos qué es lo que sucede. Y esto es alrededor de las 6, 6 y media de la tarde en que lo generamos. Y ahí se puede ver hacia dónde estaba abierta la propagación en 40 metros a esa hora de la tarde. Estaba abierta hacia el lado oriental del continente americano, un poco hacia Europa y por la cantidad de estaciones también hacia los Estados Unidos. Miren, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí tenemos lo que se llama la zona gris, que es la zona de penumbra entre el día y la noche. Entonces, 40 metros especialmente se propaga muy bien durante este momento, digamos así, del día, ¿no? Cuando estamos cercanos a la penumbra, al cambio entre la luminosidad y la oscuridad. Recuerden PSK Reporter, ahí pueden visualizar en tiempo real cómo está la propagación. Y con la finalidad, pues, ustedes vieron mis mapas anteriores, que son generados, les decía yo, con esta herramienta de La Voz de América, con el BOACAP. Con esa finalidad se han creado varios modelos de simulación, repito, clarito, de simulación, porque no es otra cosa, sino una simulación de cómo se produce la propagación de las radioondas. Hay varios métodos, ¿no? Hay varios algoritmos desarrollados por instituciones, en este caso, como les decía yo, por La Voz de América. Sin embargo, hay otros algoritmos completamente diferentes que toman en cuenta una u otra variable extra o relegan también a una u otra variable en la que no, que creen que no es útil para el cálculo de la propagación.
Entonces, pues para esos cálculos, para esos modelos que ya vamos a ver más adelante, unas dos páginas en donde ustedes pueden investigar, pueden curiosear, se han tomado en cuenta varias cosas. En primer lugar, en la estación transmisora se ha tomado en cuenta, pues obviamente la frecuencia a nivel general, ¿no es cierto?, en qué frecuencia se va a propagar. Se ha tomado en cuenta qué antena está utilizando, por eso un diagrama de propagación no va a ser el mismo para todos nosotros, porque algunos le pondremos una antena vertical, otros le pondremos una antena de 3 elementos, de 4 elementos, dependiendo de la banda, otros utilizaremos un dipolo. Entonces, si bien la propagación es la misma, el ángulo de disparo y muchas otras variables incidirán hacia dónde podamos llegar. La potencia, y justamente lo que les decía hace un ratito, ¿no? El mínimo ángulo de disparo. Dentro de lo que es la recepción también, por supuesto, el tipo de antena con el que se esté recibiendo, desde dónde está viniendo el beam, es decir, el rayo de radiofrecuencia, y las condiciones del receptor, y la cantidad de ruido, muy importante esto, ¿no? La cantidad de ruido que tengamos en nuestro sector. Por ejemplo, acá en Ibarra, lastimosamente, pues en mi casa, en la banda de 40 metros, tengo un ruido terrible de 5, 9, bueno, de 9 unidades y más en la banda de 40 metros. Es por eso que muy poco salgo a trabajar en 40 metros. Un poquito más lo hago en las bandas más altas. Entonces hay sistemas que nos han permitido atenuar, que estamos experimentando con algunos amigos, como con Jack, para disminuir esta alta incidencia del ruido que tenemos en los QTHs. Y a nivel de ionosfera, pues como ven ustedes aquí, el algoritmo considera el método de cálculo, que hay varios métodos de cálculo, el número mensual de manchas solares, SSN, como lo vimos anteriormente, un modelo ionosférico, un multiplicador ionosférico de capas, y si el camino es el camino largo o el camino corto, por dónde vamos a llegar a una estación determinada. El camino corto, pues, es el camino corto, la menor circunferencia o el menor, ¿qué sería? La menor distancia entre un punto y otro dando la vuelta a la Tierra, y el camino largo, todo lo contrario, ¿no es cierto? El camino más largo hasta llegar dando la vuelta a la Tierra. A lo mejor mi onda dio la vuelta casi toda la Tierra, o dio la vuelta 3/4 de la Tierra para llegar al sitio en donde me están recibiendo. Y aquí tenemos, amigos, un listado que les voy a pasar a ustedes para que vayan revisando, vayan experimentando, vayan metiendo mano en la computadora acerca de todo lo que es los índices de propagación. Por ejemplo, ahí tenemos una página que se llama DXMaps. Tenemos otra página que es HamQSL, Space Weather Live, que ahí se pueden encontrar los índices de propagación que anteriormente mencionamos. Y estos tres modelos, estos tres diferentes modelos de propagación, de acuerdo a varios autores, ¿no es cierto? El primero, que es de un colega, está en la página de un colega argentino que lo ha diseñado pues de acuerdo a la propagación como lo recomienda la ITU, cómo la ITU considera las variables para propagación, el ITU-RF-Prop. Me parece que este segundo es de un señor español, una muy buena página. También tiene su programa de cálculo de propagación, que es el PropView. Y finalmente, que es con el que yo realizo los mapas de propagación, que es este BOACAP, que como les decía hace un momento, es el modelo que utiliza La Voz de América. Lo he utilizado mucho este último, pero todavía no he podido hacer una comparación entre estos tres, a ver cómo van funcionando, qué diferencias hay entre uno y otro, y ver cuál podría ser el mejor para utilizar. Pero ese es el reto. El reto es experimentar, mis estimados amigos.